Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy en casa y estoy plenamente feliz, contento. Bueno, no solo porque estoy en casa, sino porque estoy en la tuya. Imagínate qué honor para mí entrar a la santidad de tu hogar para narrarte algunas cosas que he seguido descubriendo y en las cuales he profundizado ahora en mi corta vida como católico romano. Fui protestante la mayor parte de mi vida y estoy muy agradecido al Señor por mi pasado protestante. Estoy muy agradecido al Señor porque como protestante yo aprendí a amar a Dios, aprendí a orar, desarrollé un especial aprecio y apego por la palabra de Dios escrita. Este libro hermoso que queremos tanto los católicos. Los católicos queremos mucho este libro. Y lo queremos porque, de hecho, déjame decirte, San Jerónimo, un santo católico, dijo, sentenció en el siglo V que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Tan impactante es esa frase en la tradición de la Iglesia que fue recogida por el Catecismo de la Iglesia Católica y por la Constitución Dei Verbum, que es ese gran documento que habla sobre la palabra de Dios en el Concilio Vaticano II. Así que ya eso es parte de nuestra fe. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Queremos conocer a Cristo, por lo tanto, aquí estamos, aferrados a la Escritura y aferrados también a la tradición de la Iglesia, que es la segunda fuente necesaria para tener acceso a toda la revelación. Y gracias a esa fuente rica de la tradición podemos abordar de forma inequívoca este sagrado libro. Ahora, una de las cosas que he ido profundizando ahora como católico novato es la Santa Eucaristía. Óyeme, increíble. Yo pensaba que lo había descubierto todo en mi proceso de conversión a la fe católica. En cuanto a la Eucaristía se refiere, de hecho, fue la Eucaristía la que me metió de cabeza en la Iglesia Católica, porque descubrí en la Eucaristía una manifestación inefable del amor de Dios a través del cual yo puedo tener una comunión personal directa, personal y literal con Él, de tú a tú, de carne a carne, de espíritu a espíritu, una relación intensa, bien pegadito de mi Señor. En la Santa Eucaristía, algo maravilloso he descubierto, pero ahora he ido profundizando más, porque una cosa bonita que he aprendido de la doctrina católica es que la doctrina católica trata de hacernos compartir, o nos comparte efectivamente, el misterio de la fe, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del amor de Dios, de la gracia de Dios, del sacrificio de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas son parte de ese gran misterio de la fe. Entonces, tú no lo puedes agotar. O sea, tú vas tanteando, vas poco a poco, vas tanteando con el misterio, lo vas saboreando, lo vas viviendo, lo vas creyendo. Y esto es hermoso, porque esa fuente, como es un misterio, como es un asunto divino, no se agota nunca. Y la Eucaristía tampoco se agota, my friend. Es algo maravilloso. La Eucaristía, el verdadero e irrepetible sacrificio de la cruz, disponible para ti cada vez que quieres. Y claro, sigo profundizando en la santa palabra de Dios y en la rica tradición de la Iglesia y sigo aprendiendo. Y en la medida en que aprendo, más amo al Señor y por lo tanto más amo la Eucaristía. Resulta que en mi pasado yo pensaba que
El único texto eucarístico o relacionado a la cena del Señor era Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, que eran los versículos que yo personalmente utilizaba como ministro de aquella denominación para celebrar la cena del Señor. Aquí San Pablo nos habla de una tradición que él ha recibido y a que a la vez comparte con la iglesia de Corinto. Habla de una tradición apostólica y mediante esa tradición apostólica él puede compartir con ellos el ministerio de la Eucaristía y los beneficios del partimiento del pan, la cena del Señor, la Eucaristía o la misa como le llamamos nosotros. La dificultad para mí fue que llegué a un momento en que me di cuenta que la Eucaristía está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Aquel no era el único pasaje eucarístico. No. Por ejemplo, ¿qué tal las consecuencias de la profanación o de profanar el Santísimo Sacramento que tenemos en los versículos siguientes, del 27 al 34? ¿Qué tal esta consideración, por ejemplo? Jesucristo instituyó ese culto para ser observado por nosotros. Y tenemos testimonios en cada una de las versiones del Evangelio de la institución de la Cena del Señor. Por ejemplo, en Mateo 26, versículos 26 al 29. En Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 25. En Lucas 22, del 19 al 20. Ya sé que se me quedó San Juan, pero no te preocupes, lo vamos a tomar oportunamente, porque en San Juan tenemos más de 40 versículos que nos habla acerca de ese maravilloso milagro de la conversión de los elementos eucarísticos en el cuerpo y la sangre del Señor. Otra cosa que me sorprendía era que no me daba cuenta del sugestivo contexto pascual de esa cena que el Señor instituía en el Nuevo Testamento. Ese contexto pascual que le añade este elemento liberador a la cena del Señor y por lo tanto a la Eucaristía en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Tampoco tomamos en consideración el elemento soteriológico, ¿cómo decirlo? Que lo podamos entender. El elemento salvífico, el elemento redentor de la cena del Señor, ya anticipado en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12. Y mucho menos había tomado en consideración o nos habíamos enterado del consenso que siempre ha existido entre los estudiosos de la Biblia, de que el capítulo 6 de San Juan, específicamente los versículos del 25 al 59, tienen un rico contenido y sabor eucarístico. De hecho, mediante estos textos podemos probar la presencia real de nuestro Señor en la Santa Misa. Pero en cuanto al pasaje en cuestión de Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, hay otra cosa que he descubierto ahora recientemente. Y es que el apóstol Pablo no comienza a hablar de la Eucaristía en ese capítulo ni en esos versículos. No, el apóstol comienza a hablar de la Eucaristía desde el capítulo 10. Y lo hace en unos términos de suma elocuencia. El apóstol presenta la cena del Señor o la Eucaristía como punto, centro, oportunidad de conversión. El apóstol le dice a los corintios en el capítulo 10 de Primera de Corintios que ellos tienen que tomar una decisión, pues no pueden permanecer a la misma vez en comunión con el altar de los demonios y con el altar del Señor. Por lo tanto, tienen que decidir. Y esto es importante porque tú y yo, por lo tanto, debemos decidir cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Tú y yo tenemos que tomar una decisión determinante. O el altar querido por Cristo o el altar de los demonios. La pregunta es, ¿estás en comunión con ese altar? Vamos a ver. O no, tal vez no te has enterado que haya un altar en el cual participamos del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Si no te habías enterado, no hay responsabilidad personal, en el sentido de que Dios sabe todas las cosas. Y el Señor te juzga según el ejercicio de tu conciencia, ¿no? Basado en la rectitud de intención que tú tengas. Pero ahora te lo estoy notificando. ¿Ves? Ya tienes conciencia. Y te estoy diciendo en el nombre del Señor,
Tú necesitas un encuentro con ese altar. Tú necesitas encontrarte con el sacrificio de la cruz. Y para encontrarte con el Señor y el Señor de la cruz, el Señor de la cruz ha establecido un sacramento que se llama la Eucaristía. O sea, un medio a través del cual tú participas de una gracia que te salva y de una gracia propia del sacramento que te ayuda a ser santo. Fíjate si te ayuda a ser santo, que mediante la recepción de ese sacramento, tú tocas al Señor. El Señor te toca a ti. Tú lo recibes a Él. El Verbo encarnado, que coexistía desde la eternidad. Ese Verbo, que se ha hecho carne, ahora tú lo recibes. Su carne y su sangre en la Santa Eucaristía. Dime tú si no hay una oportunidad tremenda para lograr la santidad. Dime tú si no hay una oportunidad tremenda para optar por Jesucristo. Ahora bien, otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es el capítulo 6 de San Juan. Esto es importante. Más de 40 versículos nos hablan acerca de esa presencia real. A mí me gusta comenzar desde el versículo 18, pero tal vez tú lo puedas hacer desde el versículo 1. Digo, por esto de que somos católicos, ¿no? Y como somos católicos, pues por supuesto no nos vamos a tener a un texto bíblico por aquí y un pasaje bíblico por allá. No, Señor, ya eso ha estado establecido. Nosotros nos fijamos del contexto y además cuando tenemos un texto bíblico, a nosotros nos gusta profundizar en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque al profundizar en el texto bíblico, siempre nos vamos a encontrar con la fe de la Iglesia. Porque estos documentos, estos sagrados libros que están aquí en la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, fueron escritos desde la Iglesia. Por eso es que no hay nada en este sagrado libro que justa y rectamente hablando contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Por eso estamos aquí. En este programa, estoy en casa para seguir profundizando en los textos bíblicos y mostrarte a la iglesia que fijó estos libros para tu beneficio y para el mío. Una iglesia que mediante la santa tradición, entonces te comunica además el sentido correcto de esos libros. ¡Qué maravilla! Vamos entonces con San Juan. Ya estás deseoso por entrar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Bien, ya lo hemos establecido. Son más de 40 versículos desde el capítulo 6, los versículos 2 al 3, versículo 14, versículos del 22 al 23 y versículo 60. El Señor dice, insiste, no echándose para atrás. O sea, el Señor no negocia su doctrina, no negocia su mensaje, lo dice de frente, como Él es. Un Señor, un Rey, un Mesías. Lo dice sin tapujos ni disimulos. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que les daré es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, vuelve y repite, tiene vida eterna. Una y otra vez, por más de 40 versículos. Entonces, para que esto vamos a comenzar por ahí, ¿no? La seriedad, el dramatismo, la firmeza con la que el Señor afirma que hay que comérselo y hay que bebérselo. Entonces, lo primero que vamos a señalar para probar la presencia real de nuestro Señor en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía, en ese sacramento magnífico. Lo segundo que vamos a tomar en consideración, porque ya yo he escuchado, ¿no?, las razones en contra, porque eran mis razones antes de ser católico. O sea, todas esas reservas, algunas de las cuales están muy bien
motivadas, ¿no? Porque ellos quieren saber, quieren conocer, quieren ayudarnos a los católicos. Déjame decirte a ti, en este caso, este católico te quiere ayudar a ti, para que entiendas el sentido correcto del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que es un sentido eucarístico. Primero, la prueba de que ese sacramento no es un símbolo, porque ya lo estoy escuchando, lo mismo que yo decía, eso que hacen los católicos y que hacemos nosotros, ¿no? Con el pan y el juguito de uva, esto es un símbolo, a lo sumo un memorial, pero los católicos se equivocan. Eso no puede ser el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Se equivoca. Se han tomado los católicos complejo de caníbales. No, tranquilo, no somos caníbales porque esa presencia sacramental, es decir, hay una forma en la cual Cristo se aparece para que nosotros lo podamos digerir. Así que vamos a tomar como primera demostración, prueba del aspecto o del tono literal de San Juan capítulo 6, las palabras del Señor, dichas y repetidas una y otra vez. En segundo lugar, notarán ustedes que el Señor no se corrige nunca. Lean el capítulo 6 de San Juan. El Señor recibe la resistencia virulenta de aquellos judíos incrédulos. ¿Cómo es posible que este hombre nos pueda dar a comer su carne, a beber su sangre? Eso es imposible. ¿Por qué creían que era imposible? Porque Jesús era para ellos un mero hombre, a lo sumo un milagrero, pero más nada. Y como era un hombre, a lo sumo un milagrero, se podía equivocar. Y como era un hombre, a lo sumo un milagrero, pues obviamente, pensaban ellos, no tenía el poder para hacer aquello. Entonces, tú y yo debemos examinarnos en este segundo punto. O sea, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Yo lo creo, tú también lo crees, si eres cristiano como yo, aunque no milites en mi iglesia. Tú crees que Jesucristo es Dios. Y en eso tú y yo decimos, amén, Él es Dios, Él es nuestro Señor, tuyo y mío. Ahora bien, Él es nuestro Señor, es Dios. Por lo tanto, tú y yo creemos que Él no miente, ¿verdad que no? Aunque no seas católico como yo, tú dices, este católico que sale por televisión está diciéndome la verdad. Sí, Jesucristo no miente. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo decimos, amén. Y además tú y yo podemos estar de acuerdo como cristianos. Aunque tú no estés en mi iglesia, a lo mejor tú y yo podemos estar de acuerdo, estoy seguro que sí, de que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. ¿Verdad que sí? De aquí me parece escucharte diciendo, amén. Esos amenes que hacen ustedes, que me encantan, ¿no? Amén con esa seguridad. Ok, entonces Él tiene todo el poder para hacer lo que dice. Por lo tanto, ¿por qué no creerle al Señor cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre? Tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y te vas a dar cuenta de que el Señor no se corrige, que es el segundo punto, estoy en el tema, el Señor no se corrige. Este hombre está loco, esto no puede ser, esto es increíble. Esto es demasiado fuerte. No, pero el Señor no se corrige. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque es típico del Evangelio según San Juan, que siempre, estamos analizando el contexto, estamos profundizando en los textos de la Biblia. Escucha bien, el Señor no se corrige, sin embargo es típico del Evangelio según San Juan que siempre que el Señor es mal interpretado, Él corrige. Sin embargo, aquí Él no corrige. O sea, de acuerdo con el sentido completo del Evangelio según San Juan, si el Señor no estuviera hablando de forma literal, el Señor les estaría corrigiendo. No, es que es otra cosa, perdonen, déjenme enmendarme. No, el Señor no corrige. Sin embargo, vuelvo y repito, en el Evangelio según San Juan, siempre que Él es mal interpretado, Él corrige. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué sucede ahí? Nicodemo como que malinterpreta o malentiende una enseñanza del Señor. Pero ¿cómo es eso de ahora tendré que meterme de nuevo en la barriga de mi mamá? Y Jesucristo le dice, no chico, no es eso, es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Siempre que es malinterpretado en este Evangelio, corrige. El mismo ejemplo lo tenemos en el capítulo 4, versículo 34, capítulo 7, versículos 38 y 39, capítulo 21, versículos 21 al 23. Y lo tenemos también en Mateo 16, 6, que es otro evangelio. El tercer punto es que
No hay en toda la Biblia un precedente, un solo precedente, que establezcan o expresen pan y vino como símbolos de cuerpo y sangre. Yo le he dicho, somos profundos, vamos por toda la Biblia, esta es la iglesia de toda la Biblia, analizando toda la Biblia, no vas a encontrar un solo precedente en toda la Biblia que establezca como símbolos de cuerpo y sangre, pan y vino. Un simbolismo como ese no existe. Ahora bien, cuarto, el versículo 51 es sumamente importante. Versículo 51, y déjame decirte, y estos mis amigos evangélicos van a estar muy contentos. El versículo 51 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, más católico que he leído, lo he encontrado en la Biblia de los hermanos protestantes Reina Valera, esa Biblia en español que usan nuestros hermanos regularmente allá en el otro lado. Dice el versículo 51, la segunda parte del capítulo 6 de San Juan, en la propia Biblia de nuestros queridísimos hermanos separados, o hermanos esperados, como le gusta decir a mi esposa. Dice, y el pan que les voy a dar es mi carne, la cual entregaré por la vida del mundo. O sea, eso está diciendo, lo que les voy a dar a ustedes para que se coman, es lo mismo que padecerá por ti en la cruz del Calvario. La misma realidad, eso es lo que implica, lo que dice claramente el versículo 51 del capítulo 6. Ahora bien, un par de preguntas. ¿Qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? Porque él está diciendo que lo que padecerá por ti en la cruz es lo mismo que te va a dar. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a hacer un par de preguntitas. ¿Qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? Un símbolo. ¿Verdad que no? Una representación. Tampoco, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? ¿Murió acaso una aura? Esto que está de moda ahora, ¿no? Que está calando en la mente y los corazones de tantos cristianos, el Señor nos libre, ¿eh? Este es New Age que está carcomiendo a tanta gente. No, nosotros no somos New Age. No, nosotros creemos que no hay contrariedad entre la carne y el espíritu, y por eso el espíritu mora en nosotros. De hecho, el espíritu vivifica la carne. Así que nosotros no tenemos ningún problema con reconocer las palabras del Señor. No tenemos que espiritualizar o hacer simbólicas o representativas las palabras del Señor. Como la versión de los testigos de Jehová, que cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo, ellos ponen, esto significa mi cuerpo. No, si con tal de no lucir como católicos, son capaces de adulterar la Biblia hasta en el más mínimo detalle. Pero gracias a Dios, la gran mayoría de ustedes no militan en ese grupo. Somos cristianos, ustedes están más cerca, la gran mayoría de los hermanos evangélicos están más cerca de nosotros, porque de hecho comparten elementos de la verdad revelada con nosotros. De hecho, la verdad revelada, lo que tienen de fe, de confianza, de gracia, de verdad, lo han heredado de la iglesia que salieron, que es la iglesia católica. Por eso yo te llamo a ti en este programa mi hermano, tú eres mi hermano, aunque no estés militante o seas miembro de esta iglesia. Entonces, lo que murió en la cruz del Calvario no fue un símbolo, no fue una representación. Lo que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo el Señor. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la cruz por ti es lo mismo que se te da cada vez que comulgas, cada vez que recibes al Señor. Tal vez haya algunos católicos que me están escuchando que no puedan recibir al Señor por circunstancias que no vienen al caso. Pueden ser muchas, pueden ser variadas. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Sé perseverante. No te vayas de la iglesia. Es increíble. Hace poco me encontré con un divorciado recasado. Me dijo que se fue de la iglesia. Le dije, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Me dijo, pero es que en la iglesia yo con esta realidad así de recasamiento yo no puedo comulgar. Y yo le dije, pero chico, pero qué tonto eres. Si allá a la iglesia que te fuiste tampoco puedes comulgar. ¿No es mejor acaso quedarse en la iglesia católica como recomienda la iglesia católica? Es el consejo pastoral de la iglesia. A estas personas que tienen estas circunstancias extraordinarias,
que les inhabilitan para recibir el Santísimo Sacramento, sigue yendo a misa, porque ahí está la fuente de la gracia. Ahí está el sacrificio de la cruz y ahí lo que sale es gracia pura. Y esa gracia es la que te va a tocar a ti, la que te va a ayudar eventualmente para que tú puedas resolver tu problema. Porque en ese sacramento se nos da verdaderamente el Señor. Fíjate qué interesante. Cuando yo no era católico y comencé a abordar por primera vez este capítulo, y leí unas cuantas páginas de lo que los católicos creían, ¿no? De que en este sacramento se daba el Señor de forma literal. Pues de acuerdo yo con mi pasada doctrina y mi pasada fe, que era lo que yo quería, pues demostrar que eso era un símbolo, no es literal, es un símbolo. Y para eso tomé una idea de un enemigo de Lutero que se llamó Zwinglio. ¿Y qué decía Zwinglio? Pues Zwinglio decía algo bien interesante. Zwinglio decía, mira, en el versículo 63 de este capítulo 6, pues el Señor dice que la carne para nada es provechosa, lo que importa es el espíritu. Pero fíjense la incoherencia de esto. El Señor lo que está diciendo es, ustedes me están escuchando en sintonía carnal. Mis palabras transmiten una realidad espiritual, o sea, inefable, verdadera, inequívoca, indefectible. Las palabras que yo he dicho son verdad y son vida. Entonces, por supuesto, el Señor no va a decir, esto es descabellado, que el Señor diga, tú sabes la carne de la que te he estado hablando que te voy a dar para que te salve. Pues esa carne no vale nada. Por favor, el Señor no se va a contradecir. El Señor es justo, el Señor es bueno, el Señor es constante. El Señor no es como nosotros. Además de esto tenemos un versículo hermoso que es el versículo 54. En el versículo 54 del capítulo 6 de San Juan se cambia el verbo de jofage a jotrogon. Hasta el versículo 53 el Señor habla del que se lo come, como ingerir alimento. Pero en el versículo 54 cambia a jotrogon. Cuando yo leí esto la primera vez, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Porque ahora el Señor lo hace mucho más intenso todavía. Ahora el Señor, precisamente en el momento más neurálgico del debate con ellos, ahora el Señor dice, el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. Para que tú veas, así es el Señor, directo. ¿Estás tú dispuesto a recibir esta doctrina? ¿Estás tú dispuesto a creer? Alabado sea el Señor. Te felicito. Muchas gracias por recibirnos en tu casa.